Física de la Argentina, en cuanto ingrese. Bueno, hoy va a ser la última de este año, porque en realidad nos vamos a volver a encontrar en febrero para darle un cierre, sobre todo la parte que queda, que era ciencia, tecnología y sociedad, cómo encararla en nuestro quehacer docente, ¿no? Pero hoy entonces voy a comenzar con algunas cuestiones que, siguiendo la clase anterior, que ustedes no sé si recuerdan, había dicho yo cómo hacer uso de la historia de la ciencia, que era enseñar, por ejemplo, la cinemática sin hacer en principio ninguna cuestión histórica y apenas nombrar a Galileo. Pero una vez que se enseñan los conceptos fundamentales de la cinemática, una vez que se hacen los ejercicios, una vez que se hacen las preguntas, una vez que se hayan hecho algunas experiencias en el laboratorio, una vez que digamos, bueno, para este curso ya está cumplida la parte, el tema cinemática, movimiento uniforme, movimiento variado, circular, gráfico, está todo completo. Bueno, la última clase, decir, bueno, ahora nos vamos a ocupar de cómo fue el nacimiento de todo esto, cómo Galileo pensó estas cuestiones del movimiento de los cuerpos. Bueno, eso fue lo que di la clase pasada. Lo que voy a dar ahora es lo mismo, pero respecto a la dinámica. Es decir, la idea es la siguiente, como yo lo encaro. Uno enseña las leyes, las tres leyes de la dinámica, la ley de gravitación universal, hace todos los problemas y todos los ejercicios y todas las preguntas, todo eso perfecto. Nos va a llevar 2 o 3 clases, bueno, lo que cada docente considere en función del alumnado que tiene enfrente, ¿no? Y una vez que se hicieron todas las preguntas, los problemas, la parte conceptual, una vez que todos los alumnos y alumnas tienen bien en forma concreta el concepto de lo que significan las 3 leyes de la dinámica, la ley de gravitación universal, habiendo hecho experiencias o no del laboratorio, informe, una vez que está todo eso hecho y donde uno dice, bueno, yo ya terminé con este curso de enseñar la dinámica. Entonces, la próxima clase, o sea, la última clase, uno se planta, vamos a suponer que eso ha pasado, me planto y digo, bueno, ahora, hoy lo que vamos a hacer es hablar de cómo se llegó al proceso de esas leyes, cómo se llegó al concepto de gravitación universal, cómo se pensaron los principios de la dinámica, cómo los pensó Newton y en qué entorno incluso socioeconómico, en qué entorno histórico. Y entonces, una de las primeras cosas que yo digo es la siguiente. Normalmente usamos conceptos de forma muy natural. Uno habla de fuerza. Todos sabemos lo que es fuerza, ¿no? Momentito que lo que hoy sabemos o conocemos o podemos definir como fuerza no fue lo mismo que se pensó desde la antigüedad hasta el presente. Ni siquiera fue exactamente lo mismo que como lo pensó Newton. Es decir, lo que hago es hacer la historia del concepto de fuerza una palabra tan común, una palabra que podemos decir la fuerza, que ¿quién no sabe lo que es la fuerza? Bueno, pero esto es un poquito como el tiempo. Yo digo, todos sabemos lo que es el tiempo, ¿no? Bueno, pero cuando digo, a ver, definime el tiempo, ahí ya resulta que el tiempo es muy sencillo para nosotros, pero en el sentido, digo sencillo, decir tiempo como que no necesito que me lo expliquen, ni siquiera un chico se da cuenta del transcurso del tiempo, pero la definición de tiempo en la física es una definición que tiene raíces filosóficas y epistemológicas. Y lo mismo pasa con la fuerza. Y veamos, comienzo la presentación de cómo se entendió la fuerza desde Aristóteles hasta el siglo XXI, donde estamos ahora. Fíjense ustedes, voy a hacer una presentación. Voy a presentar ahora
Vamos a hacer lo siguiente. Disculpen un segundito. Vamos a ir a esto, acá, acá. Ahora voy acá. Nuevamente voy a presentar. Compartir. Bueno, y ustedes ahora me van... no sé si están viendo bien o no, que dice conceptos de fuerza. Sí, se ve bien, Tito. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo los conceptos en ciencia cambian con el tiempo. Bien. Vuelvo nuevamente. Estoy acá. Bueno, en principio, para remontarnos a la noción de fuerza y cómo evoluciona este concepto, porque fíjense ustedes que si nosotros acabamos de dar dinámica, que incluso hasta la misma definición de dinámica que damos, es la parte de la física que estudia las causas del movimiento. O sea, la fuerza, ¿no? Sí, todos sabemos que la causa del movimiento es la fuerza. Bueno, pero vamos a ver históricamente. Aristóteles así también lo comprendía. Pero, ¿qué sucede? Que para Aristóteles, y digo para Aristóteles como incluso podemos decir para la mente de un niño o para la mente de alguien que todavía no empezó a entender o no fue a una clase de física. Cuando deja de actuar la fuerza, el cuerpo se detiene. Eso es lo que decía Aristóteles. Entonces le dicen a Aristóteles, fíjense bien esto, porque esto es epistemológico. Le dice, pero Aristóteles, ¿cómo puede ser que yo arrojo una flecha, le doy el arco tensionado, le da el impulso, le da la fuerza, y cómo es que se sigue moviendo la flecha que ya no hay nadie más que la empuje? Y entonces Aristóteles dice esto, no sé si ven acá lo que les estoy poniendo en pantalla. ¿Lo ven? ¿Ahí? Sí, Se ve. Estoy ocupando mi pantalla. Dice Aristóteles, cuando la flecha avanza, enrarece el aire alrededor, forma remolinos y el mismo aire enrarecido la va empujando hasta que finalmente la flecha cae. Claro, Aristóteles tiene que decir esto porque tiene que explicar cómo se mueve un cuerpo después de aplicada la fuerza. Él no tenía para nada el principio de inercia y además ni pensaba en el rozamiento. Entonces, fíjense cómo trata de explicar esto Aristóteles. Pero esta cuestión que nos parece tan tonta a nosotros, de cómo puede ser que el aire la siga empujando, es lo que permaneció durante muchos siglos. Entonces, ¿cómo es que pudo seguir avanzando el concepto de fuerza? ¿Cómo se pudo llegar al principio de inercia? De esta forma. Vamos a ver. Pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, en el siglo VI, Filopón dice que en realidad se sigue moviendo porque uno le transmite una fuerza, le imprime una fuerza y queda la fuerza, como que se va gastando. Lo mismo en el siglo XIV, aparece el concepto de ímpetu como responsable del movimiento. Pero acá mucho no hemos avanzado. Y llegamos ahora al siglo XVII, a la revolución científica. Y cuando llegamos a la revolución científica del siglo XVII, tenemos uno de los primeros en definir la fuerza de una manera y de entender la manera de una forma distinta, que es Descartes. Descartes piensa de esta forma. Fíjense, porque esto es importante, el pensamiento, cómo lo pensaron, porque ¿cómo lo pensó Descartes? ¿Descartes qué piensa? Descartes dice que si un cuerpo se mueve,
es por choque, por choque. Por ejemplo, yo tengo esta virome acá, tengo este lápiz. ¿Cómo se mueve? Se mueve porque está chocando mi mano contra el objeto, por choque de cuerpos. Es decir, no hay fuerza para Descartes. Descartes lo único que ve es movimiento. Dice, momentito, nunca nadie vio una fuerza. Lo único que vemos es movimiento. Ah, esto es algo interesante. Nosotros en el mundo, y eso lo decía Descartes, lo único que vemos es materia, vemos movimiento y las cosas que vemos las vemos porque hay luz. Luz, materia y movimiento es lo único que existe en el universo para Descartes. Y anda a rebatírselo, porque nunca nadie vio una fuerza. Yo lo que veo, si yo digo, aplico una fuerza sobre el dinamo, sobre el resorte y lo estiro. Yo lo que estoy viendo es cómo se estira el resorte. Veo ese movimiento, la fuerza no la veo. Ahora, que yo quiera decir que se mueve porque le apliqué una fuerza, Descartes me va a decir, no, porque tu dedo está chocando con el resorte. Fíjense, de tal manera que entonces le dicen a Descartes, bueno, Descartes, ¿por qué cae una piedra? Hay una fuerza de que la Tierra hace sobre fuerza gravitatoria que hace que la piedra caiga. No, dice Descartes. ¿Quién vio esa fuerza gravitatoria? A ver, muéstrenmela. Y claro, entonces Descartes, ¿vieron? Si entonces todo lo que se mueve es por acción del choque de cuerpos, tiene que haber, él lo llamó un éter turbillonario, es decir, partículas imponderables, muy pequeñas, imponderables, que están en remolino y que van chocando con la piedra y la hacen caer. Y de la misma manera, Descartes dice, ¿cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra? Porque en el universo, que no hay vacío para Descartes, es un éter turbillonario de partículas pequeñísimas, imponderables, que están arrastrando a la luna, a los planetas, y así es el movimiento de los cuerpos, por choque de cuerpos. Bueno, claro que hay algo que no puede hacer Descartes, que es cuantificar esto, porque quien lo va a cuantificar va a ser efectivamente Newton. Y por eso la dinámica de Newton es la que creemos hoy y nos olvidamos de esto de Descartes. Pero no nos olvidemos, no omitamos de decírselo a nuestros alumnos, porque entonces van a ver desde otro punto de vista el mismo tema que estamos hablando, la fuerza. Hubo uno que pensó que la fuerza no existe. Claro, la fuerza, e incluso ya se lo dice luego Poincaré en el siglo XIX, cuando hablamos de fuerza estamos hablando de un ente metafísico. Yo le adjudico a un ente que no veo, o sea, un ente metafísico, el movimiento de un cuerpo. Y ese ente metafísico lo llamo fuerza, pero no la puedo ver. Lo que sí puedo observar son sus consecuencias. Puedo medir sus consecuencias. ¿Y puedo medir la fuerza? Bueno, a través del estiramiento de un resorte, ley de Hooke, yo mido esto que estoy llamando fuerza, que entendido en términos fisiológicos sería un esfuerzo. Pero hasta ahí llega Descartes. Newton dice, no, existe una fuerza, pero incluso ve dos fuerzas. Una fuerza que la llama fuerza de inercia, que es la que mantiene al cuerpo ahí en su posición. A mí me cuesta mover un cuerpo. Lo que me cuesta es, para mover un cuerpo, yo tengo que ejercer una fuerza superior al rozamiento. Una de las preguntas clásicas que uno hace muchas veces es, yo mismo hago, por ejemplo, siempre es para ver si entendieron la cuestión dinámica. Digo, bueno, yo tengo un cuerpo que está apoyado sobre el piso y pesa 1 tonelada.
¿qué fuerza necesito para moverlo? Y entonces todos me dicen, mayor de 1 tonelada. No, mayor a la fuerza rosa, mayor al rozamiento que haya con el piso. Mayor a 1 tonelada para levantarlo, pero para moverlo en forma horizontal simplemente tengo que superar el rozamiento. Y el rozamiento justamente es una de las cuestiones básicas que, o en todo caso, es una de las cuestiones que ha atrasado, por así decir, el entendimiento del mundo físico, ¿no? Porque la física generalmente que nosotros enseñamos no, o las ecuaciones de la cinemática de caída de un cuerpo no toman en cuenta la fuerza de rozamiento. Pero bien, dice Newton que hay una fuerza que es la causa del movimiento, igual sumatoria de fuerzas masa por aceleración, todo eso perfecto. Pero la fuerza que mueve un cuerpo la llama fuerza motriz impresa. Y la fuerza que, como íncita que tendría el cuerpo, la llama una fuerza inercial. Fíjense que no tiene un solo concepto de fuerza Newton. Aplica así, para su segunda ley de la dinámica, sumatoria de fuerza masa por aceleración, la fuerza motriz impresa. Paralelamente a Newton, Leibniz, en Alemania, estaba desarrollando una dinámica en donde habla de fuerza viva y fuerza muerta. La fuerza muerta es el peso del cuerpo y la fuerza viva es, él dice, yo arrojo un objeto, arrojo una bocha y tengo que darle a esa masa una cierta velocidad para que pueda, por ejemplo, subir sobre una pendiente. Él lo llama la fuerza viva y es para él como el doble de lo que entendemos hoy como energía cinética, masa por velocidad al cuadrado. Bien, hay toda una dinámica de Leibniz, pero la dinámica de Leibniz no tiene mayor cuantificación que esta que está aquí, porque él simplemente dice que un cuerpo de 4 libras puede subir con una determinada velocidad a una determinada altura y si es 1 libra del peso puede subir a la altura 4 veces mayor. Hace una simplificación, hay una dinámica de Leibniz como hay una dinámica de Descartes y fíjense qué interesante. La dinámica de Leibniz es la que en el siglo XVII se enseñaba en Alemania. La dinámica de Descartes es la que se enseñaba en Francia en el siglo XVII. Y la dinámica de Newton, que finalmente sabemos que es la correcta, en Inglaterra. Pero tardó mucho tiempo en ingresar la dinámica de Newton en el continente europeo, por una cuestión nacionalista, llamémosle chauvinista, que creo que en algún momento yo lo había nombrado esta cuestión. Bueno, ahora pasemos a la siguiente. Lo que quiero, siempre me gusta esto de Descartes, de que fue el primero que vio a la fuerza no como causa del movimiento, sino al choque de cuerpos, y que la fuerza es un ente metafísico. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con esto es que como el choque de cuerpos era lo que para él produce entonces la fuerza, perdón, el movimiento, la aceleración, entonces, ¿qué investigó Descartes? Las leyes del choque de cuerpos. Y saca 7 leyes del choque, en general son erróneas, ¿por qué? Porque no consideraba a la cantidad de movimiento como un vector. Eso recién lo hace Huygens, que fue un cartesiano, ¿no? Posterior a Descartes, una generación posterior. Y entonces, ¿y qué otra cuestión dice Descartes? Que en la naturaleza Dios puso movimiento. Y entonces tiene que conservarse el movimiento. Y entonces trata de llegar a ese famoso principio de conservación de la cantidad de movimiento. Fíjense ustedes. ¿Y qué es lo que para Leibniz, que era un teólogo importante, Teodicea, una de sus famosas escritos, dice que Dios lo que puso en el mundo es la fuerza. Y entonces, si en determinado momento desaparece la fuerza es porque aparece por otro lado. Y da una creación, hace una creación de lo que se llama la mónada, que es donde iría a parar la fuerza que no se, digamos que de repente se va, ¿no? Pero de alguna manera estaban ya vislumbrando
el principio de conservación de la energía. Se estaba vislumbrando. Para Descartes, lo importante es el choque de cuerpos, que tiene que haber un principio de conservación de la cantidad de movimiento. Él no lo llega, se va a llegar después con Huygens, pero estaba ya el germen de la idea. Y en el caso de la conservación de la fuerza en Leibniz, estaba también una idea primitiva de conservación de la energía. Finalmente, triunfa la mecánica de la dinámica de Newton. ¿Por qué? Porque fundamentalmente Newton lo que hace es poner en blanco y negro la famosa frase de Galileo: hay que escribir leyes de carácter matemático que son las que rigen el comportamiento de los cuerpos y que además tienen que verificarse experimentalmente. Y eso es lo que pasa, que se verifican experimentalmente. Pero hay el gran principio de la dinámica, si bien los tres son rectores, pero está el llamado principio de acción y reacción o principio de interacción, porque también a la fuerza muchas veces es bueno llamarlo como interacción, ¿no? Pero ahí está, fíjense, ahora les comparto la próxima diapositiva, que es la consecuencia de la tercera ley de Newton. Y esto tiene una importancia fundamental. Newton, miren, este librito es el Principia Mathematica. Principios matemáticos de la filosofía natural. Acá, escrito por Newton, si uno lo lee, el principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción están escritos de la misma manera que hoy lo enseñamos nosotros a nuestros alumnos. Están escritos de la misma manera. Ahora, esperen que se me estaba... Newton escribe fundamentalmente 3 libros, ¿no? Este Principia Mathematica, donde están desarrolladas las leyes de la dinámica en forma cualitativa y cuantitativa, y hace una cantidad de escolios, que son problemas que él resuelve geométricamente. O sea, Newton usa fundamentalmente como arma, más que el álgebra, la geometría. Y el otro librito de Newton es el sistema del mundo. El sistema del mundo es donde aquí, en este que sería como una consecuencia, sería algo así como el apéndice de los principios matemáticos de filosofía natural, es donde Newton desarrolla la ley de atracción de gravitación universal, que ahora la vamos a ver. Pero vamos al tercer principio, principio de acción y reacción. Y el principio de acción y reacción, llamado interacción, resulta que hay algo que nosotros decimos, y cuando yo lo explico, miren, yo aplico una fuerza sobre la pared y la pared aplica la misma fuerza sobre mi mano, es el principio de... Bueno, ese es el principio de acción y reacción para fuerzas en contacto. Pero la genialidad del principio no está en eso. Está en que el principio de acción y reacción no vale solo para fuerzas en contacto, sino para fuerzas a distancia. La Tierra atrae a la manzana y la manzana atrae a la Tierra, con fuerzas de igual intensidad y sentido contrario. Vemos caer a la manzana y no subir a la Tierra, por la gigantesca diferencia de masas que hay. Pero la manzana atrae a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra atrae a la manzana, o sea, con el peso de la manzana. Y de esa manera él ve que justamente la Luna es atraída por la Tierra a la distancia, sin que medie nada, porque si no se iría de la órbita, porque viene moviéndose en forma circular, y entonces él analiza un diferencial de distancia, dice aquí la Luna se venía moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Si no hay fuerzas, tiene que seguir por principio de inercia y se me va de la órbita. ¿Cómo se sostiene en órbita?
porque tiene que haber una atracción mutua. El principio de acción y reacción vale para la Tierra y la Luna como para la Tierra y la manzana. Y esto es importantísimo. ¿Y qué sucede? Que a Newton le dicen, pero maestro, ¿cómo la fuerza se transmite a través del espacio vacío sin mediar nada? La respuesta de Newton, en latín, es hipótesis non fingo. Eso significa, traducido al castellano, no hago hipótesis. Las cosas aparentan ser como que efectivamente hay una atracción mutua. No puedo entenderlo, no hago hipótesis, pero hay una atracción mutua, si no, la Luna se iría de la órbita. De tal manera que estas cosas son importantes decirlas, porque si no pareciera que es como natural, que la manzana es atraída por la Tierra, que la Luna también. No, no, no es tan natural. Responden a un principio de la dinámica que es el principio de acción y reacción. Y este es un problema muy grave para el mecanicismo, muy grave para los cartesianos sobre todo, porque un cartesiano va a decir, no, ¿cómo va a haber una atracción a la distancia? No, no, la fuerza de atracción, quien hace mover a la Luna alrededor de la Tierra, es el éter turbillonario, que también hace mover a los planetas alrededor del Sol. Eso es lo que dicen los cartesianos. Y los newtonianos dicen, nadie vio a ese éter. Además, si ese éter turbillonario es imponderable, yo no lo puedo mensurar y no existe. Y entonces los cartesianos le contestan, bueno, pero esa fuerza a la distancia tampoco veo cómo se puede propagar. La fuerza es un ente metafísico, no existe. Poincaré en el siglo XIX, en el librito que tiene Ciencia e Hipótesis, dice, cuando hablamos de fuerza, estamos haciendo metafísica. Y lo mismo va a decir en el siglo XVIII D'Alembert, que ahora les voy a poner ahí van a ver ustedes, acá está. No tenemos una idea precisa de la palabra fuerza. Y van a surgir otros problemas. Va a haber un jesuita, Roger Boscovich, del siglo XVIII, no sé, generalmente no es muy conocido, pero era atomista, ¿no? Y entonces decía, respecto de la fuerza gravitatoria de Newton, decía, ¿cómo puede ser? Los átomos son partículas, están muy cerquita una de otra. Entonces, si yo aplico, dice Boscovich, la ley de atracción de masas de Newton, me dice que es el producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia. Si la distancia tiende a cero, entonces la fuerza tiende a infinito. No podrían existir los átomos. Boscovich, siglo XVIII, me está diciendo que los átomos no pueden existir porque la atracción, como tienen que estar muy cercanos, la distancia tiende a cero, la fuerza, según Newton, tiende a infinito. Y entonces, Boscovich lo que hace es, yo tengo un artículo escrito sobre la dinámica de Boscovich, hace una especie de alianza entre la dinámica de Leibniz y la dinámica de Newton, y dice, bueno, en realidad, para que sigan existiendo los átomos, las fuerzas de interacción tienen que ser atractivas y repulsivas, atractivas y repulsivas. Hace todo un diagrama a través de un polinomio. Obviamente, sabemos que en realidad hay, ni más ni menos, pero recién en el siglo XX, las fuerzas nucleares débiles y fuertes, las fuertes que son las que mantienen unidas a protones y neutrones dentro del núcleo. Pero ya Boscovich lo imaginó en el siglo XVIII. Y justamente Niels Bohr fue uno de los que le hizo honor a Boscovich con su dinámica y con su premonición de que tenía que la dinámica dentro del ámbito de
del micromundo tiene que ir cambiando, que en definitiva va a ser luego la cuántica, ¿no? Bien, pero es interesante decir estas cosas y es interesante ver cómo no, siempre todo tuvo algún germen, ¿no? En algún momento. Bueno, el tema es que llegamos a la gran crisis del mecanicismo clásico. Y la gran crisis del mecanicismo clásico tiene que ver con esto que está acá, que no puede explicar las acciones a distancia. ¿La Tierra atrae a la Luna? Sí, bueno, parece que con esa hipótesis Newton pudo explicar la atracción gravitatoria universal, explicando la atracción gravitatoria universal con la fuerza, con su ecuación y con la ecuación de fuerzas centrípetas, por ejemplo, saca la tercera ley de Kepler, que yo creo que habíamos dicho en una clase anterior que la tercera ley de Kepler la obtiene por prueba y error durante casi 20 años para sacar esa tercera ley que se saca en 2 segundos, unificando, igualando la ley de atracción gravitatoria universal con la ley de fuerza centrípeta del movimiento circular. Se saca la tercera ley de Kepler, pero Kepler la sacó simplemente a fuerza de prueba y error, porque no tenía, Kepler es de una generación anterior a Newton y a Huygens. Bueno, ahora, lo que sería para muchos la gran crisis del mecanicismo clásico fue que las interacciones a distancia, que forman parte, por supuesto, de la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, no se pueden explicar, no hay una explicación. ¿Y quién va a dar la explicación? Bueno, y acá está la otra cuestión. Quien va a dar la explicación no es alguien que tenga un bagaje matemático importante, al contrario. Quien va a dar la gran explicación va a ser Michael Faraday. Y Michael Faraday tiene lo que sería la genial idea del concepto de campo de fuerza. Y esta es la otra cuestión que yo quiero hacer hincapié, ¿no? Así como uno habla de fuerzas muy ligeramente y ya da por sobreentendido, y ya ven ustedes cómo la fuerza se entendió de manera distinta a través de la historia, y hubo grandes filósofos y físicos como Descartes que no entendían, que decían que no existía, que la fuerza era un ente metafísico, como efectivamente. Pero, ¿cómo explicar que la Tierra atrae a la Luna? ¿Cómo explicar que la Tierra atrae a la manzana? Porque, ¿de qué manera? Porque el mecanicismo, fundamentalmente, se basa en cuestiones que yo pueda ver, dibujar, que pueda tantear, que pueda ponderar. ¿Y cómo es esto de que a través del espacio vacío el Sol atrae a la Tierra y a los planetas? ¿Cómo puede ser? Y entonces Faraday tiene una idea genial, que dice lo siguiente. Acá va a darle un giro copernicano a la cuestión. O sea, ver desde otro ángulo. El giro copernicano que dice que hace Descartes es el siguiente. Miren, acá tengo un cuerpo, ¿no? Tengo este lápiz. Entonces, dice, bueno, lo suelto y cae. Bueno, pero si yo digo que la causa del movimiento, como dice Newton, es la fuerza, es decir, que en ese punto, ahí hay una fuerza que me lo hizo caer. Y yo lo llevo a otro lado, el lápiz. Y acá también cae. Y en todos lados cae. Y entonces, lo que se imagina Faraday, que el espacio es un océano de fuerzas. Hay infinitas fuerzas en el espacio. ¿Pero en qué espacio? En el espacio alrededor de la Tierra. En el espacio alrededor de una masa. Hay lo que él llamó un campo de fuerzas. Esta es la idea fundamental de Faraday. El campo tiene, y según palabras de Einstein, Einstein dice, creo que era en su autobiografía, o después lo veo ahí, Einstein dice, una de las ideas más fundamentales en la física la dio Faraday,
con la noción de campo, porque hoy en día el campo es algo que uno no ve, simplemente ve sus consecuencias, es decir, es una entidad metafísica, pero esa idea de campo revolucionó completamente la visión del universo. Y palabras de Einstein son las siguientes: para el físico de hoy en día, el campo es tan real como la silla sobre la cual se sienta. Textual de Einstein. El campo es tan real. Esta noción de campo, de que existe alrededor de una carga eléctrica un campo de fuerzas de origen eléctrico, alrededor de un imán un campo de fuerzas de origen de naturaleza magnética, alrededor de una masa un campo gravitatorio, y que esos campos tienen además una estructura algebraica común. La estructura algebraica que había visto Faraday era que precisamente, por la ley de Coulomb también y la ley de atracción gravitatoria universal, que el campo tiene la propiedad de que a medida que me alejo, ya sea de la carga o de la masa, la intensidad de ese campo disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia. De tal manera, bueno, todos sabemos que Einstein pasó los últimos 20 años de su vida tratando de ver el campo unificado, ¿no? Porque hay una cuestión que todos conocemos: el campo gravitatorio es solo de atracción, mientras que el campo magnético y eléctrico es de atracción y repulsión. Pero bueno, esta idea de Faraday también, y aquí hago como 2 minutitos aparte, de cómo la sacó, en qué entorno la sacó. Hubo en el siglo XIX una filosofía natural, una corriente filosófica natural llamada el romanticismo. Esta corriente filosófica, que se origina en Alemania, después va a Francia, Inglaterra, incluso América, tiene una vertiente, el romanticismo, que es artística, que es musical, pero que también es científica. En el año 2002 hubo en las Islas Canarias, en España, en la Fundación Orotava de la Ciencia, lo pueden googlear, una reunión sobre ciencia y romanticismo. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la ciencia? ¿Qué tiene que ver la física con la filosofía del romanticismo? La filosofía del romanticismo nace como una versión, como una contraposición al excesivo mecanicismo del siglo XVIII, XIX, en donde todo era materia, vacío, leyes matemáticas que rigen el comportamiento de los cuerpos, y frente a eso, esta corriente dentro del ámbito de los científicos, dentro de las cuales estaba Faraday, dentro de los cuales estaba Ørsted, que fue el descubridor de la fuerza de la interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético, cuando la famosa experiencia de Ørsted, que ve que la brújula se desvía frente a una corriente eléctrica. Esta corriente de científicos románticos decía que tenía que haber algo más que la materia y que estaba regida por leyes matemáticas, que eso era correcto, pero que tenía que existir algo más allá que no se estaba viendo, ¿no? Y imbuido con esta idea de que hay algo por fuera de la materia que es tan importante como la materia misma, es que nace la idea de campo de fuerzas. El campo de fuerzas es tan importante como la materia misma. Más aún, a través de que si la energía reside en el campo y la materia también contiene energía, es energía y materia son dos caras de una misma moneda. Campo y materia como serían dos campos de una misma moneda, dos caras de una misma moneda. Es decir, la importancia del entorno, en este caso social, en que vivió Faraday, imbuido con la corriente del romanticismo, como causa para
dar esta idea genial del concepto de campo, que la toma Maxwell, en donde al campo le asigna determinados vectores y a partir de los cuales puede establecer sus famosas 4 ecuaciones. Pero con una idea, Maxwell no tenía la idea de que realmente, digamos, de una existencia del campo tan real como la tenía Faraday. Faraday no tiene una formación matemática en absoluto y Maxwell es un matemático de primera línea. Gracias al concepto de campo, se montó sobre este concepto de Faraday para elaborar las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Ahora llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX tenemos que hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. La fuerza de atracción gravitatoria, que está en el espacio circundante a cualquier masa. La fuerza electromagnética, generalmente trabajamos con esas dos, pero dentro de la mecánica cuántica ha descubierto que dentro del núcleo hay 2 fuerzas, la nuclear débil, que es la causante de la radiación beta, por ejemplo, y la nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos la famosa fuerza de Boscovich, ¿no? La que tendría unida a los protones y a los neutrones dentro del núcleo. Y ahora, si seguimos aún más y entramos en el siglo XX y también XXI, tenemos que con la teoría general de la relatividad desaparece la noción de fuerza, de atracción gravitatoria. Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas porque el espacio es elíptico, porque el espacio alrededor de una masa gigantesca como el Sol, o de cualquier masa en realidad, pero en este caso visible como es el Sol, bueno, curva la materia, curva el espacio, y entonces acá hay no fuerzas de atracción gravitatoria, sino simplemente que los planetas estarían girando en órbitas elípticas alrededor del Sol por principio de inercia. Es decir, que en la teoría general de la relatividad, donde el espacio es curvo, entonces se interpreta que no existiría la fuerza, la ecuación de gravitación universal de Newton no tendría sentido. Pero nosotros seguimos utilizando la ecuación de gravitación universal de Newton, fundamentalmente por su simpleza, y acá tenemos que decir que la teoría general de la relatividad es muy complicada en términos matemáticos, porque usa todo un álgebra tensorial, en fin, es una teoría nueva de la gravitación que sale después de la teoría de la relatividad especial. Einstein en 1905 hace la teoría especial de la relatividad, donde fundamentalmente ahí la gran novedad es la relatividad del espacio y el tiempo. Y en el 16, o sea, 10, 11 años después, la teoría general de la relatividad, que no es otra cosa que una nueva teoría de gravitación universal, ¿no? Una teoría muy complicada en términos matemáticos. Hay físicos que se dedican como específicamente a la teoría general de la relatividad, muy compleja. Ahora, ¿desapareció entonces la fuerza? Bueno, en realidad nosotros vamos a seguir usando las ecuaciones de Newton porque son más simples, porque se aproximan bastante a la realidad. Todas las ecuaciones, creo que lo dije antes, ¿no es cierto? Nosotros enseñamos una física, la mecánica clásica, el electromagnetismo, la termodinámica, que están dentro de los parámetros del 99% del mundo visible. Pero hay un 0,1% que es el micromundo del átomo, donde no valen las leyes de Newton ni las leyes de Maxwell, no, valen las leyes de la mecánica cuántica, que es en el interior del núcleo de un átomo.
ahí valen las leyes de la mecánica cuántica. Y dentro de ese universo donde hay distancias infinitas, masas grandísimas y velocidades altísimas cercanas a la de la luz, valen las leyes de la mecánica de la relatividad general, que pueden explicar la formación de un agujero negro, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no llegamos de ninguna manera, y también yo no soy ningún especialista en esto, porque soy profesor de física, pero hay que decirlo, porque si no pareciera que la física es un paquete terminado con moño y todo, y no es así. Sale últimamente, ahí está, materia oscura y energía oscura, que no es tendrá 20, 30 años esta idea, porque ¿qué sucede? Las galaxias, en vez de estar desacelerándose, se están acelerando. Entonces había que crear una nueva hipótesis, que es hipótesis por el momento, que es porque hay una materia oscura más allá que está curvando más el espacio y por eso está acelerando a las galaxias. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que la física no está terminada. Más aún, con esto de que las galaxias se están acelerando, surge esto de la energía oscura y la materia oscura como algo que sí, estamos en las puertas quizás de una nueva revolución científica. No me atrevo a asegurarlo, pero acá hay algo, hay una anomalía nuevamente dentro del paradigma cosmológico, y esa anomalía es la aceleración de las galaxias en vez de su desaceleración de ese punto común de origen que sería el Big Bang. Y esto es importante decirlo para también decir que la ciencia está siempre en la búsqueda de la verdad, tratando de... Y bueno, pero que es muy difícil alcanzarla. Pero seguimos enseñando las leyes de Newton, y las leyes de caída de Galileo, y las leyes de la termodinámica, y las seguiremos enseñando, porque el 99,9% del mundo que observamos van bien esas leyes. Lo que sucede es que las leyes de la mecánica cuántica también explican no solo el micromundo, sino el macromundo, lo mismo que las leyes de la mecánica relativista explican no solo cuando los objetos se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, sino también esas mismas leyes se pueden aplicar a la vida diaria y a las velocidades comunes. Pero sucede que son mucho más complejas matemáticamente, y entonces por eso no las usamos. Pero sabemos que están más cerca de la verdad, porque en definitiva, como dije otras veces, la física es una ciencia que trata de acercarse a la verdad, pero asintóticamente. Porque como decía Platón, la verdad habita en las profundidades, ¿no es cierto? Bueno, yo con esta última creo que es el desarrollo entonces, fíjense, quizá he sido un poco pesado o no, bueno, de el uso de términos como fuerza y como campo de fuerzas, que lo hacemos de una manera tan natural que ni siquiera las definimos. Pero claro, porque es lo mismo que si yo tengo que empezar, cuando entro a una clase de física, empezar a definir qué es el tiempo. Entonces, miren, lo que sirve, como una vez un profesor mío me dijo, y hacer la definición instrumental. Tiempo es una magnitud que mido con un reloj. Pero si yo me pongo a definir el tiempo filosóficamente, pues hay libros enteros tratando de definir epistemológicamente lo que es el tiempo, y más aún, en la teoría de la relatividad especial, llegamos a un tiempo que para nada es intuitivo, de que pueda dilatarse o acortarse, ¿no es cierto? Pero bueno, si nosotros queremos dar clase de física y queremos definir previamente todo, vamos a terminar el curso con definiciones y sin hacer nada operativo. Entonces, vuelvo al inicio para dar cierre a esto. La experiencia mía que yo quiero transmitir es: se enseña la dinámica, las leyes a nivel de escuela media y preuniversitario. Se enseñan las leyes de la dinámica, se enseñan
los principios fundamentales, se hacen los ejercicios, se hacen las experiencias, se hacen la pregunta, y al final, cuando terminé de explicar dinámica y ya sé que los alumnos la entendieron, ahí empiezo a hablar de Newton y empiezo a hablar de estas cosas. Y empiezo a hablar de que la fuerza no es una cosa tan elemental como se pensaba, que la idea de campo de fuerza tampoco es tan elemental, que se necesitó de un tiempo, de un espacio para desarrollar estas ideas, y esto enriquece mucho. Estas son cosas que enriquecen mucho a la docencia de la física, entiendo yo, para mejorar la enseñanza de nuestra ciencia. El no dar por sentado, por sabido, ciertas cosas así que usamos en la vida diaria muy alegremente, digo alegremente en el sentido de decir, bueno, ya está, ya no necesito definir fuerza, no necesito definir campo de fuerza, no, entro y directamente, no, tiene una definición, tiene toda una cuestión epistemológica e histórica, pero hay que darla después de haber dado toda lo que llamaríamos la parte técnica. Esa es la idea mía, esa es la propuesta que yo he hecho siempre, ¿no? También hay que mencionar estas cuestiones dentro de la mecánica, que por ejemplo, para la ley del péndulo, y uno usa la ley las leyes del péndulo, la fórmula del período, Sacchi y demás, pero miren, hay un libro sobre enseñanza de la ciencia que trata sobre aspectos epistemológicos e históricos, de Michael Matthews, que se ha dedicado muchísimo a ver cómo la filosofía y la historia encajan en la enseñanza de la ciencia para mejorarla. Y tiene un capítulo de 70 páginas, en donde toma a las leyes del péndulo y todo el jugo que le puede sacar. ¿Cómo podemos, con esa simple ley? Fíjense, el péndulo ha servido para medir el achatamiento polar. Históricamente, Maupertuis hizo una expedición hacia Laponia, arriba de Finlandia, para medir un arco de meridiano y ver que hay un achatamiento polar, y en función también del periodo del péndulo que varía según la latitud. El péndulo sirvió, por ejemplo, para hacer relojes que con esa exactitud me puedan determinar para la navegación lo que es la longitud, porque la latitud se saca en función de altura de las estrellas, en particular la estrella polar en el hemisferio norte y una estrella virtual en el hemisferio sur. Pero la longitud, lo que uno se aparta de los meridianos, únicamente con el tiempo. Y eso se pudo hacer gracias a la ley del péndulo que en su momento Galileo la establece, el isocronismo pendular, y fíjense, como una idea de Galileo fines del siglo XVI, tuvo su correspondiente cuestión tecnológica en el siglo XVIII y XIX con el reloj a péndulo de precisión para poder determinar la longitud en la navegación. Es decir, y el péndulo también ha servido, entre otras cosas, esto sería largo de desarrollar acá, pero simplemente lo quiero decir, para otro sistema de navegación que se llama sistema de navegación inercial. Sistema de navegación inercial, un sistema que usan los cohetes balísticos y los aviones y demás, funciona en base al principio de inercia. Es decir, las aplicaciones tecnológicas que tienen las ideas fundamentales de la ciencia son enormes. Y nos conviene, como profesores de física, indagar un poco estas cuestiones para decírselas a nuestros alumnos y enriquecer así. Es una cuestión no solamente de enriquecimiento científico, sino cultural, ¿no? Que me parece importante. Bueno, la otra cuestión que quiero ver acá, voy a pasar a otras diapositivas,
es el tema de cómo pensó Newton la gravitación universal y cómo lo pensaron otros. Vamos acá, a ver acá. No, disculpen. Voy acá, voy acá a... Dejo de compartir. Ahora voy a compartir otra serie de diapositivas. Acá. Cancelar. Un segundito. Acá está. Ahora sí. Acá. Ahora compartir. Ventana. Esta de acá. Compartir. Bueno, ahora van a ver en pantalla. Ejemplo de cómo enseñar la fuerza de la gravitación universal con el auxilio de la historia y la epistemología. Bueno, pueden ver esta diapositiva, ¿verdad? Bueno, ahora voy a cambiarla. Y voy un poquito a lo anterior. Bien. La otra cuestión. ¿Por qué razón caen los cuerpos? Acá, creo que en su momento quizás lo dije, me parece que por ahí en la primera clase, en la primera charla. Si le preguntamos a nuestros alumnos hoy en día por qué caen los cuerpos, nos van a decir todos porque la Tierra los atrae. Aunque no sepan lo que es campo gravitatorio, van a decir porque la Tierra lo atrae. Bueno, pero sin embargo, ¿cómo se pensó en la antigüedad la caída del cuerpo? Para Aristóteles, por tendencia natural a ocupar el centro del mundo. Es decir, la cosmología aristotélica tenía a la Tierra como el centro del universo, alrededor de la Tierra giraba la Luna, giraba Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, y la Tierra fija en el centro de un universo cerrado. El centro del universo es el centro de la Tierra, para Aristóteles. Si un cuerpo cae, lo hace porque tiene la tendencia a ocupar el centro del mundo, que es el centro de la Tierra. Por eso cae. Esa es la causa. A la filosofía aristotélica también se la llama una filosofía teleológica, es decir, esto significa por finalismo. Es decir, para Aristóteles la oreja tiene esta forma porque de esta manera concentra mejor el sonido, o sea, todo tiene una finalidad. Y en ese sentido todos somos aristotélicos, porque Aristóteles lo que hace es exprimir al máximo la intuición de los seres humanos. Cuando Aristóteles dice que el cuerpo pesado cae antes que el liviano, usa la intuición, no usa la experiencia, porque si usaría la experiencia no lo diría. Entonces, la tendencia natural a ocupar ese, por eso cae. Pero para Descartes cae porque, como dije antes, el éter turbillonario son partículas que giran en forma turbillonaria, lo empujan por choque cae. Para Newton, porque la Tierra la atrae, pero con una salvedad. No entiende por qué, no hace hipótesis. Es como si la Tierra... Pero para Einstein, un cuerpo cae no por una fuerza de atracción, sino porque el espacio es curvo. Es decir, para decirlo de alguna manera, yo se los podría dibujar acá, y eso algunas veces es cosa que hago con mis alumnos, y una de las cosas interesantes que uno no tenemos que dejar, creo yo, ¿no? Disculpen, es una modesta opinión, de que el primer día de clase de física, que los alumnos calculen la velocidad de rotación de la Tierra. Cuando van a calcular la velocidad de rotación de la Tierra y le da casi 1.700 kilómetros por hora, van a decir, a la put, ¿cómo? ¿Velocidad mayor a la del sonido? Y también, una de las cosas que hay que darles a calcular es la velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra tiene un radio promedio
en su órbita solar de 150 millones de kilómetros. Y da una vuelta completa cada 365 días. Con esos datos se puede calcular, obviamente, la longitud de la órbita terrestre, y esa longitud la dividen por 365 días por 24 horas y da una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora, que son 31 kilómetros por segundo. Y entonces, si uno ve a la Tierra desde afuera del sistema solar y ve la caída de un cuerpo, como la Tierra avanza en un segundo 31 kilómetros, si tarda un segundo en caer, no va a haber una caída vertical, va a haber una caída muy suave dentro de una curva. Entonces, porque el espacio es curvo. Es decir, que hay distintas formas de entender la gravitación universal. La última es la de Einstein. Bueno, podríamos decir que actualmente, con el hecho de la hipótesis de la materia oscura que está acelerando a las galaxias, tampoco sería la última. Pero bueno, estamos ahí. Vamos a pasar a la siguiente. Acá voy a ir a esta directamente. Ustedes verán. La hipótesis que hace Newton para sacar su famosa ley de gravitación universal es que la Luna en L tendría que llegar a LS por principio de inercia. Y si no lo hace es porque es atraída de LS a LC por atracción gravitatoria de la Tierra. Ahora bien, ¿qué fuerza es la que lo trae de LS a LC? La atracción gravitación universal, que además no es otra cosa que la fuerza centrípeta del movimiento. Pero ¿qué ve Newton? Newton lo que ve es lo siguiente, que la manzana cae con una aceleración g, cualquier cuerpo acá. ¿Y a qué distancia dice Newton que está la manzana de la Tierra? A un radio terrestre. Newton hace otra genialidad, que es considerar a toda la Tierra en un punto, en su centro. Entonces la manzana, si está a 1 metro del piso, no es que está a 1 metro de la Tierra, no. La manzana está a 6.370 kilómetros de la Tierra, que ese es el radio terrestre. Entonces, dice lo siguiente Newton, aquí en su librito Mi sistema del mundo. Si la manzana que está a un radio terrestre cae con aceleración g, ¿la Luna a cuántos radios terrestres está? La Luna está a 60 radios terrestres. En esa época se conocía la distancia Tierra-Luna. La Luna está a 60 radios terrestres. ¿Y con qué aceleración cae la Luna? Él puede calcular la aceleración porque tiene la fórmula que sacó Huygens, contemporáneo a Newton, de aceleración centrípeta del movimiento circular. Sabe la velocidad angular de la Luna, sabe la distancia, y la aceleración centrípeta de la Luna, lo que cae la Luna, es la 3.600ª parte de g. Y justamente, si la distancia es 60 radios de la Luna y la aceleración cae con 60 al cuadrado, que es 3.600, entonces dice, entonces la fuerza de interacción gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de alejamiento. Y de ahí sale lo que la formulita de Newton, donde además dice, supongo que esa fuerza tiene que ser proporcional a las masas. No lo demuestra. Recién, con una experiencia muy interesante, que siempre es bueno que la vean nuestros alumnos, que la hace Cavendish 70 años después, en donde pasa lo siguiente. Newton, lo único que da de su ecuación de gravitación universal es que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la fuerza de atracción. Pero Cavendish dice, bueno, vamos a poner a prueba lo que me está diciendo Newton. Y hace esta experiencia, está acá
simplificada, está vista de otra manera, porque la hace de otra forma, pero en donde toma dos masas, dos bochas, M mayúscula, y dos pequeñas, M minúscula, que pueden rotar alrededor de un eje. Ilumina un espejito que ven ahí, y entonces cuando él acerca las bochas entre sí, va a notar que hay un desplazamiento del haz luminoso sobre la pantalla, muy pequeño. Con esto comprueba dos cosas, que lo que dice Newton para fuerzas de tipo planetaria también vale para masas planetarias, también para masas comunes, que son las que emplea. Lo que está en tensión, que gira a esa barra, es simplemente una barra que él tiene el coeficiente de torsión, Cavendish, y con eso sabe cuál es la fuerza que ha actuado. Mide las distancias, como están ahí puestas, mide la distancia, mide el ángulo de torsión, y a través del coeficiente de torsión saca la fuerza, con lo cual saca ¿qué cosa? La constante G de gravitación universal. Esto sería como la balanza de Coulomb, pero para el caso gravitatorio. Cavendish comprueba entonces que lo que nos dijo Newton no solo vale para masas gigantescas planetarias, sino para cualquier masa. Y que además le da la estructura matemática final, con el coeficiente de gravitación universal, que tiene que adecuarse a los sistemas de unidades, como todos sabemos. Bueno, en definitiva, con esto yo termino la charla de hoy. Yo no sé si está presente Diego Petrucci, el doctor Diego Petrucci, en la charla. No sé si alguien lo puede ver por ahí. Ahora voy a dejar de compartir. No está, Tito. Ah, bueno. No, es una pena porque claro que había un error porque decía que era 16:30 hora Argentina, era 15:30 hora Argentina, aunque después Jorge Contreras lo rectificó, pero capaz que él piensa, pero bueno, no está. La otra cuestión que tengo acá, había anotado para ver, era esta cuestión chauvinista, nacionalista que hubo entre una dinámica de Leibniz en Alemania, una dinámica de Descartes en Francia y una dinámica de Newton en Inglaterra, cómo ha afectado esto al avance de la ciencia, estas cuestiones, ¿no? Y las otras cuestiones que tienen que ver, que se pueden charlar, yo en general digo que cuando después de dar un tema hago una parte histórico-filosófica, no tiene que ver mucho con las biografías de los científicos en cuestión, sino más bien con el contexto en que estaban, de qué manera lo pensaron, como expliqué recién lo de gravitación. Y la otra cuestión, la cuestión que era importante en su momento entre Newton y Leibniz, fue la famosa pelea, digamos así, intelectual, por quién había descubierto primero el cálculo infinitesimal. Porque nosotros usamos la notación leibniziana, ¿no? De Leibniz, de integral y diferencial, no la del cálculo de fluxiones que había hecho Newton. Pero hubo una pelea muy grande entre los newtonianos y los leibnizianos, los seguidores de Newton y los seguidores de Leibniz. Pero una de las cuestiones fundamentales que está en las llamadas cartas entre Leibniz y el doctor Clark. El doctor Clark era un amanuense de Newton, era quien escribía por Newton, digamos así. Y tuvieron una disputa muy importante sobre cómo funcionaba el universo. Y entonces Newton decía que si Dios, que había creado el universo, no estaría presente, tiende a colapsar el universo. ¿Por qué?
justamente por la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Que tendría que el universo cada vez ir concentrándose y hasta explotar, una cosa así. Entonces tiene que... Y entonces la definición que da Newton de Dios es que Dios es el espacio, o que en todo caso, más que eso, es que es el sensorio, el sensorio de Dios, digamos, ¿no? Mientras que Leibniz tenía la idea que eso no podía ser, porque el universo es como perfecto, está en armonía, y entonces de los diversos universos posibles, Dios escogió el mejor, lo pone ahí y se retira, y no tiene que estar actuando. Entonces, para uno tiene que estar actuando, para el otro no. Y esto que a nosotros nos parece hasta una discusión bizantina, fue central en aquel momento. No solo fue central, sino que estimuló a otros en cuestiones filosóficas, teológicas y demás, ¿no? Y algo sí que quiero decir, que todavía para esta época, la revolución científica del siglo XVII y luego también en el siglo XVIII, y durante todo el siglo XVIII, no hay una aplicación de los conceptos científicos en la vida diaria. Nosotros vemos que cualquier avance científico tiene aplicación inmediata en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, surge la mecánica cuántica y aparecen, dentro de algunos años, por supuesto, pero apareció la resonancia magnética, la tomografía computada, es decir, los avances que hay en la ciencia dan avances tecnológicos que tienen impacto sobre nuestra vida diaria. Como por ejemplo esto que estamos viendo ahora, que yo estoy dando la clase desde un pueblo en Argentina a un pueblo en Cuba o en Ecuador o en Guinea Ecuatorial. O sea, pero en aquel momento la ciencia era filosofía y tenemos filosofía natural y tenemos que seguir inculcándole a nuestros alumnos que somos profesores de física, pero que en realidad es una filosofía natural, es una forma, es una manera de tratar de entender cómo funciona el mundo. Esa es la idea que siempre tenemos que tratar de transmitir, que somos profesores de filosofía natural, que va más allá, que lo nuestro va más allá de un cálculo numérico, que va más allá de una ecuación, que son importantes, que las vamos a hacer, que las vamos a interpretar, pero si no le damos este componente en algún momento histórico, epistemológico, no engarzamos a la ciencia, a la historia de la ciencia con la historia de la humanidad, que van en paralelo, ¿no? Claro que no es un paralelo exacto en el sentido de que decía Bertrand Russell, la ciencia ha aumentado sus conocimientos, pero la moral del hombre, y lo vemos con las guerras, no ha avanzado paralelamente de la misma manera. Es decir, ha aumentado, esta es una gran frase de Bertrand Russell, ha aumentado nuestro conocimiento, pero no ha aumentado nuestra sabiduría. Y defino como sabiduría una concepción justa de los fines de la vida. Bertrand Russell, gran filósofo y matemático. Y yo creo que nosotros como profesores de ciencia no podemos omitir, porque hasta aquí sí tenemos hasta la responsabilidad de decir estas cosas. Así como tenemos la responsabilidad de enseñarles la física y enseñarles las leyes de caída del movimiento, las leyes de la dinámica, las leyes del electromagnetismo, tenemos ese deber, obligación de enseñarlo. También tenemos la obligación, creo yo, de enseñar cómo la ciencia no está construida en una campana de cristal aparte dentro de la historia general de la humanidad. Porque Galileo pudo pensar, o Copérnico,
o Newton dentro de un entorno social y filosófico y de conocimiento que permitieron que eso surja, ¿no es cierto? Y Faraday pudo pensar el concepto de campo al estar imbuido, por ejemplo, de la filosofía del romanticismo. Fíjense, uno pensaba que nada que ver. El otro, Kepler, que creía que había una música en el universo, que había una armonía musical, y entonces tenían que existir leyes de carácter matemático, como decía Galileo, pero con relación de números enteros y pequeños. Y de ahí saca su tercera ley. Bueno, en fin, son todas cosas para pensar, que espero que le hayan servido. Y entonces yo, que habíamos quedado ya con el doctor Contreras, que en definitiva es el alma mater de la organización de estos cursos, y creo que también ahora de la formación de la futura Asociación de Profesores de Física de Cuba, que habíamos quedado con Jorge en que en febrero voy a dar la última charla, que va a ser una especie de resumen, pero también con algo de lo que se llama CTS, que era Ciencia, Tecnología y Sociedad, que no lo pude dar en esta oportunidad por el problema de los cortes de corriente eléctrica que ha habido últimamente, etcétera, ¿no? Pero bueno, espero que les haya servido algo de mi conversación. Disculpen los errores, que siempre son producto por ahí de la ignorancia de uno, porque uno siempre está aprendiendo. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo siempre me encuentro para mí en falta, en el sentido de decir, no, uy, no conocía esto, la otra vez no me acuerdo, hablando con mi colega Remo, me hizo una cosa y yo, claro, ¿y cómo puede ser? Yo esto no lo conocía. Bueno, uno siempre sigue siendo alumno, ¿no? No tenemos que perder esa pasión por aprender, porque como yo le digo a mis alumnos también, el conocimiento no solo es poder, sino que es bello, es belleza, y la ciencia nuestra es belleza armónica. Así que, bueno, con esto me despido, no sé si acá Jorge quiere decir algo más para terminar.